Más del 10% de la población mundial tiene cálculos o piedras en la vesícula y la mayoría ni siquiera lo sabe. Estas piedras pueden crecer en silencio durante años hasta que un día causan un dolor insoportable o una emergencia que termina en cirugía. Pero aquí está la buena noticia. La mayoría de estos cálculos pueden prevenirse. Hoy te voy a explicar qué cambios puedes hacer en tu vida para evitar que aparezcan cálculos en tu vesícula biliar. Si alguna vez te has preguntado qué tienen en común la dieta, el colesterol y la obesidad en la formación de los cálculos biliares, o cuáles son los principales factores de riesgo que favorecen la formación de los cálculos, y qué hábitos y alimentos pueden ayudarte a prevenirlos, entonces quédate hasta el final de este video, porque además de explicarte todo esto, te compartiré un consejo extra que te ayudará en la prevención de la formación de los cálculos biliares. Empecemos. ¿Cómo se forman los cálculos en la vesícula? La vesícula biliar es un pequeño órgano en forma de pera que almacena y concentra la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a digerir las grasas. Pero cuando la bilis se desequilibra, se crea el microambiente perfecto para la formación de los cálculos biliares. Esto ocurre principalmente por tres razones. Primero, el exceso de colesterol en la bilis. Si el hígado produce más colesterol del que las sales biliares pueden disolver, el colesterol se vuelve insoluble y comienza a formar pequeños cristales. Segundo, disminución de las sales biliares. Estas sales ayudan a mantener el colesterol disuelto. Si hay menos sales biliares, el colesterol se agrupa y se favorece la cristalización. Tercero, la estasis biliar. Si la vesícula no se vacía con regularidad, como ocurre con los ayunos prolongados o con el sedentarismo, la bilis se vuelve espesa y facilita la formación de los cálculos biliares. Cuando se dan estas tres condiciones, los cristales de colesterol crecen poco a poco hasta convertirse en piedras que pueden bloquear el flujo de la bilis y causar los síntomas de la coledocolitiasis o los cólicos biliares. ¿Existen otros tipos de cálculos biliares? Sí, también hay cálculos pigmentarios que se forman por exceso de bilirrubina y están asociados a enfermedades del hígado y a la hemólisis crónica. Pero en este video nos enfocaremos en los cálculos de colesterol, porque son los cálculos más frecuentes, representan aproximadamente el 80 o 90% de los casos. Ahora que sabemos cómo se forman los cálculos biliares, veamos qué factores aumentan el riesgo y cuáles pueden protegerte de desarrollar este tipo de patología. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cálculos biliares? Existen factores que no podemos controlar y otros que dependen completamente de nuestro estilo de vida. Si controlas estos últimos, puedes reducir drásticamente tu riesgo de desarrollar cálculos biliares. Hablemos en primer lugar de los factores de riesgo no modificables, los que lamentablemente no podemos controlar. En primer lugar, la edad. A partir de los 40 años, la producción de ácidos biliares disminuye y la vesícula pierde su eficiencia para disolver el colesterol. En segundo lugar, el género. Las mujeres tienen más riesgo debido a la alta concentración de estrógenos, los cuales aumentan la saturación de colesterol en la bilis. En tercer lugar, el embarazo. Durante el embarazo, la progesterona relaja la vesícula, reduciendo su motilidad y favoreciendo la formación de los cálculos. En cuarto lugar, la genética. Si en tu familia hay antecedentes de cálculos biliares, es posible que tengas una predisposición hereditaria a desarrollarlos. ¿Y cuáles son entonces los factores de riesgo modificables, los que sí podemos modificar? Aquí es donde entra en juego la prevención. Si controlas estos factores, puedes evitar la formación de los cálculos. ¿Y cuáles son estos factores? La dieta alta en grasas saturadas y baja en fibra. Una alimentación rica en grasas saturadas y baja en fibra favorece el exceso de colesterol en la bilis.
También reduce la proporción de ácidos biliares, lo que dificulta la disolución del colesterol dentro del líquido biliar. Por eso evita los alimentos ultraprocesados y las frituras. Aumenta el consumo de fibra como la avena, las frutas y las verduras. En segundo lugar, el sedentarismo y la obesidad. El sobrepeso aumenta la secreción de colesterol en la bilis. La falta de actividad física reduce la motilidad biliar, favoreciendo la acumulación de bilis y la formación de los cálculos biliares. Realiza caminatas diarias de al menos 30 minutos. Mantén un peso saludable con una alimentación equilibrada. Pero aquí quiero hacer una salvedad. Si bien la obesidad es un factor que promueve la formación de cálculos biliares, la pérdida de peso demasiado rápida también es un factor de riesgo, porque libera grandes cantidades de colesterol dentro de la bilis en muy poco tiempo. Por lo tanto, evita las dietas extremadamente restrictivas. Evita también saltarte las comidas y hacer ayunos prolongados sin la supervisión médica. Si pasas muchas horas sin comer, la vesícula no se vacía y la bilis se vuelve más espesa. Trata de mantener horarios regulares de la comida. Además, un consejo adicional: incluye pequeñas cantidades de grasas saludables en cada comida para estimular la contracción de la vesícula biliar. Ahora hablemos de los factores protectores para prevenir los cálculos biliares. ¿Qué puedes hacer para reducir tu riesgo de desarrollar cálculos? En primer lugar, asegura un buen consumo de fibra. La fibra soluble ayuda a reducir la concentración de colesterol en la bilis. Fuentes naturales de fibra incluyen avena, linaza, frutas como la manzana y ciruela y vegetales de hoja verde. Incluye grasas saludables en tu dieta. No todas las grasas son malas. Las grasas saludables ayudan a la vesícula a vaciarse correctamente. Fuentes de grasa saludable incluyen aceite de oliva, aguacate y frutos secos. En tercer lugar, aprovecha la vitamina C. La vitamina C permite un adecuado equilibrio del líquido biliar. Ayuda a la conversión del colesterol en ácidos biliares. Encuéntrala en frutas cítricas como el limón, la naranja y la toronja. Como lo prometido es deuda, te daré un consejo extra para proteger tu vesícula biliar. Ya que conoces los factores de riesgo que favorecen la litogénesis, es decir, la formación de cálculos, y que sabes cómo evitarlos, quiero compartir contigo un consejo extra que puede marcar la diferencia entre la salud de tu vesícula y que desde mi humilde punto de vista es de los más deliciosos. El consumo moderado de café ha demostrado estimular la contracción de la vesícula y reducir el riesgo de la formación de cálculos. Así que si te gusta el café, puedes considerarlo como un aliado en la prevención de los cálculos biliares. Hoy aprendimos qué son los cálculos biliares, cómo se forman y, lo más importante, cómo prevenirlos. ¿Ya consumes suficiente fibra, grasas saludables y vitamina C en tu dieta? Cuéntame qué fuentes naturales de estos nutrientes conoces en tu región. Esta información podría ser de gran ayuda para otras personas. ¿Qué hábitos te gustaría empezar a aplicar desde hoy? Déjame tus respuestas en la sección de comentarios porque estaré leyéndolas y respondiéndolas. No olvides darle like al video para que más personas puedan verlo y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido sobre el cuidado de tu salud. En el próximo video hablaremos de los métodos diagnósticos de los cálculos biliares. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.